Bienvenidos una vez más a Palabras Eterna Podcast. Contentísimo, emocionado por todo lo que hacemos aquí en este lugar, Palabras Eternas. La verdad que es un gozo, lo hacemos con muchísimo amor y entrega, sabiendo que cada cosa o cada episodio que traemos aquí es con el propósito de que la palabra de Dios alcance sus corazones, alcance sus vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y recordándole que a la hora de usted querer contratar un fotógrafo profesional para sus fotos maravillosas, llámese bodas, llámese bautismo, cumpleaños o una sesión que usted se quiera hacer en cualquier parte del mundo o de este país, Camacho de Vera Fotografía son las personas correctas para hacer sus fotos profesionales, puntuales y con toda la calidad del mundo. Ahí debajo está la información. Bueno, hoy tenemos una invitada, la verdad que me siento gozoso con su presencia. Eh, Llevamos juntos 6 años de nuestras vidas entre noviazgo y matrimonio. Y la verdad que todo ha sido un reto, todo ha sido una maravilla convivir con ella. Y me llena de gozo tenerla aquí en Palabras Eternas Podcast. Bienvenida, Nicole Mariani Muchas Rodríguez. gracias. Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí en el podcast de Palabras Eternas para la gloria y la honra de Dios, sabiendo que en nosotros no hay nada bueno que dar, sino que de Dios es que viene todo. Amén, amén. De Dios es que viene todo. Uh, Mujer hermosa que Dios me ha dado. La verdad que glorifico a Dios en cada eh, cosa. La verdad, contentísimo. Mi amor, bueno, Mariani, cuéntanos antes de entrar a este tema tan maravilloso que tenemos en esta hora, que la verdad que es un tema tan emocionante, tan lleno de Dios que debemos dedicarle todo el tiempo posible. Pero antes de eso, ¿cómo tú llegas, una mujer joven, cómo tú llegas a los caminos de Dios, cómo tú te envuelves en sus maravillas, en todas esas cosas que te veo siempre envuelta y la verdad que lo hace con mucha excelencia? Amén, Cuéntanos. gloria a Dios. Yo llegué al camino del Evangelio a los 15, casi cumpliendo 16 años, y yo llegué de una forma muy particular, puesto que a mí nadie me evangelizó, así por así decirlo. Nadie me dio un papel ni nada de eso, sino que un día yo estaba en mi habitación y sentí en mi corazón que yo debía de cambiar mi vida, que las cosas debían de cambiar para mí. Entonces, en ese momento yo lo que hice fue que me tranqué en la habitación de mis padres, que era la más alejada de la casa. Me tranqué en esa habitación con una Biblia antigua que había en mi casa, que era de mi abuelo. Y ahí con mi Biblia abrazada le dije al Señor que yo quería servirle y que yo quería entregarme a Él. Y para que esas palabras no quedaran en el vacío, yo comprometí a otra persona a que me ayudara con eso. Obviamente no le dije en sí lo que yo le dije a Dios, pero le dije a esa persona que es una tía mía que la amo mucho, se llama Ana Luz, y yo le dije a ella, páseme a buscar todos los días por mi casa para ir a la iglesia. Y ya yo había establecido ese compromiso y ella siempre pasaba y me iba a buscar a la iglesia y ahí me llevaba. Y ahí fui conociendo, me fui envolviendo. Luego ya podía ir yo sola, pero ya iba casi terminándose la alabanza, la adoración, los diezmos y la ofrenda. Yo iba al tiempo del mensaje. Hasta que Dios comenzó a ministrarme, Dios comenzó a decirle a personas acerca de lo que iba a hacer conmigo, comenzó a tratar mi corazón y ahí me fue envolviendo. Entré al ministerio de danza y ahí comenzamos la ruta. Y desde ese momento que yo le dije al Señor que nunca me iba a apartar del camino, desde ese día todavía seguimos aquí.
¿Qué edad tú tenías cuando tomaste esa decisión de buscar de Dios? 15 años. ¿Tenías 15 años? Sí. Uf, una baby totalmente. A finales del 2015 y a principios del 2016, el 21 de enero de 2016 me bauticé. Uf, fue rapidísimo. Sí, Eso fue corriendo. sí. Mi prima Astrid me dijo en un culto, ¿tú no te quieres bautizar? Y dije, sí. Y ya. ¿Y cómo fue tu experiencia en el bautizo? ¿Cómo tuvo eso? ¿Cómo sentiste la presencia de Dios en ese momento? Porque mírate, hay muchas personas que van al bautismo y allí reciben el bautismo del Espíritu Santo juntamente con las aguas. ¿Cómo fue el tuyo? El mío fue muy largo, puesto que desde que yo entré a las aguas, yo lo que comencé fue a llorar. La pastora comenzó a ministrar y yo duré como algunos 20 minutos llorando. Y después que yo terminé de llorar, que el Señor terminó de ministrar mi vida, ahí fue que se me bautizó ya físicamente. Uf, qué tremendo. Ese bautizo estuvo loquísimo. Estuvo lleno de Dios. Ya que hemos conocido esa parte de tu vida, que llegaste a Cristo a la edad de 15 años y te bautizaste casi de una vez y te comenzaste a envolverte en las cosas de Dios de una manera maravillosa. Honramos a Dios por tu vida y por tenernos aquí en Palabras Eternas. Entonces vayamos al punto exacto, al punto específico, lo que queremos tratar, que es el orden de Dios. Es un tema bastante amplio, bastante profundo, bastante delicado, pero a la vez emocionante, porque solamente con escuchar la palabra el orden de Dios, o sea, son muchas cosas que debemos tocar aquí en este tema tan maravilloso. Te escuchamos. Bueno, sí, el orden de Dios es un tema muy amplio. Tiene múltiples facetas, diferentes áreas en las que se puede aplicar. Pero antes de yo entrar a la total definición, algo que me pasó en esta semana fue cuando yo organizaba mi casa. Y dije, de verdad que cuando uno tiene todo en orden, tiene paz. Amén. Eso es algo prioritario en cuanto a ese tema. El orden de Dios trae paz. Y la definición de orden es secuencia ordenada de todas las cosas. ¿Qué es lo que significa? Que yo tengo que seguir un orden para llegar a un objetivo. Yo no puedo iniciar a subir unas escaleras a partir de el 7º escalón. Yo tengo que comenzar a subir desde el primer escalón. Cuando comienzo a contar desde el 1 hasta el 10 o hasta el número que yo quiera contar. Pero tiene una secuencia. De mayor a menor o de menor a mayor. De menor a mayor. Otra cosa es que a Dios le gusta ordenar. Dios es un Dios de orden, lo vemos por la palabra de Dios. Y lo vemos en Génesis 1. Vemos cómo Dios comenzó a organizar la tierra. La palabra dice en Génesis 1 que la tierra estaba desordenada y vacía. No había orden en la tierra antes de que Dios comenzara a establecerlo. Y así mismo somos nosotros cuando todavía el orden de Dios no está en nosotros. Estamos desordenados y estamos vacíos. Y Dios quiere que le permitamos que Él nos organice nuestra vida. Amén. Asimismo, como tú acabas de citar en Génesis 1, dice que todo estaba desordenado y todo estaba vacío. Y tú encajabas este asunto con nuestras vidas de que así estamos nosotros a veces cuando no tenemos a Dios. Estamos desordenados y vacíos. Y así anduvimos en un tiempo cuando estuvimos sin Dios. Estábamos allí desordenados, con una vida sin rumbo. No teníamos un norte en específico. Y estábamos vacíos. ¿Por qué vacíos? Aunque nosotros a veces en el mundo nos sintamos llenos, verdaderamente estamos vacíos porque la verdadera llenura de nuestras vidas la complementa el Señor. Porque Él es el único que sabe cómo manejarnos en esta tierra, dónde dirigirnos, con quién juntarnos, ya que Pablo dice que ¿cómo que dice Pablo? Las malas amistades. Las malas amistades, sí,
como que Corrompen las buenas costumbres o las malas corrompen. conversaciones. Exacto, las Creo que malas dice. conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea que si yo comienzo a juntarme con personas que tienen mal vocabulario, que tienen una mala conducta, pues yo también voy a ser guiado o voy a ser arrastrados por esas malas conductas. Pero si hago las cosas como Dios quiere y me dejo llenar de Él, entonces me voy a ligar con personas que andan en el orden de Él. Sí, claro. La influencia de las personas, aunque la persona crea que no, afecta. Si tú dejas que te afecte, claro. Ya en el ámbito de traer personas a Cristo es diferente. Ya ahí tú tienes que influenciar a los demás. Pero si obviamente nos involucramos con personas que no nos aportan al crecimiento espiritual, eso va a suceder. Y vemos que Dios ama traer orden. Dios ama eso. Y el orden de Dios se desarrolla en múltiples facetas o en múltiples etapas. Y así como cada cosa que Dios estableció un orden para todo. Y así de acuerdo a ese orden deben de hacerse y cumplirse para que todas las cosas salgan bien. Amén. Como tú decías, en el mundo, antes de conocer a Dios, andamos desordenados y andamos vacíos. Y nada nos llena porque hay un orden establecido de que Dios es en primer lugar. Cuando nosotros queremos poner vicios, mujeres, alcohol, intimidad con otras personas, ese lugar se ve ocupado por algo que no le corresponde a ese lugar. Y el ser humano siempre va a vivir buscando llenar ese primer lugar que le pertenece a Dios si aún no se lo ha dado. Amén. Entonces, para que exista el orden de Dios, tienen que haber prioridades en la vida de la persona. Para todos nosotros tenemos que tener prioridades en nuestras vidas para podernos organizar y llevar las cosas de lo más importante a lo más secundario. Dios es de lo más importante en nuestras vidas. Y lo que podemos ver por medio de la palabra es en Marcos 12:30, que es el primer mandamiento que lo vemos aquí, que nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Incluso cuando estos mandamientos se le dieron a Moisés, esto siempre ha sido lo primero. Incluso cuando Jesús dio los 2 grandes mandamientos, este siempre está de primero, porque a Dios le corresponde el primer lugar. ¿Y cuál es la prioridad? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo lo que tenemos, con un amor devoto, entregado, no de la boca para afuera, sino que de verdad sea una entrega total a Dios. Amén, así es. ¿Y por qué el amor es primero? Porque el amor hace que las cosas se cumplan de forma más fácil. Por amor, una persona no ve la dificultad de nada. Y por amor a Dios, nosotros no le ponemos excusas en nada, ni tomamos de menos su palabra. La palabra de Dios dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y si en verdad le amamos, como prioridad en nuestras vidas, constante a ese amor debe ser guardar la palabra de Dios en nuestros corazones y ponerla por obra, claro. Mira, uno de esos ejemplos donde si no estamos en orden, a veces nos vemos interrumpidos. Mira, un joven, narra la Biblia, que vino delante de Jesús y le preguntó: maestro, ¿qué yo debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice: los mandamientos sabe. Y él le contestó: sí, yo lo guardo desde mi juventud. Entonces Jesús le dice: solamente te falta una cosa. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Pero allí se entristeció. ¿Por qué? Porque su vida estaba basado en lo material. Entonces, si nosotros no estamos en un verdadero orden con Dios, de que aún lo material esté conjugado con Dios, de que aún lo material nosotros lo tengamos como cosa secundaria, como tú acabaste de decir, delante de Dios, no vamos a tener esa comunión con el Eterno, porque vamos a tener un Dios que es el dinero. El mismo Jesús dice: nadie puede servir a 2 señores, porque va a amar a uno y aborrecerá al otro. No se puede servir a Dios
y a las riquezas. Claro que sí. Todo lo que hay en este mundo es corruptible. Todo lo que hay en este mundo va a perecer en algún momento. Lo que no va a perecer es Dios, ni su palabra. Entonces, a ese joven rico, eso fue una prueba para ver si en verdad él quería seguir a Jesús. Y cuando el Señor nos llama y tenemos que abandonar ciertas cosas, vale el esfuerzo abandonar todo eso. Pablo todo lo dio por nada, por así decirlo, por basura, para tomar a Cristo y para seguir el camino del Señor, para llevar el orden de Dios a las iglesias, porque fue algo que Pablo hizo, que Dios hizo a través de Pablo. Entonces hay otra cosa. Primero, el amor a Dios, ¿verdad? Lo tenemos claro. Amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, a totalidad. Pero hay otra cosa también que debe ser prioridad en nuestras vidas para que el orden de Dios se establezca, y es el temor a Dios. El temor a Dios no es el miedo a Dios ni ningún tipo de terror, sino es el respeto reverente a Dios, de su presencia, de su palabra y de quién Él es en sí. El temor a Dios por la palabra vemos que trae un desencadenante a nuestras vidas, que es la sabiduría celestial, que dice que el principio de toda sabiduría es el temor al Señor. Amén, así es. El temor al Señor nos, además de ser una prioridad en nuestras vidas, nos abre ese camino a la sabiduría del cielo para poder tomar decisiones por medio de la palabra. Porque la sabiduría del cielo no es que va a venir así por así. Tenemos también que escudriñar las escrituras conjunto a eso. Pero obviamente que si amamos a Dios y le tememos, lo vamos a hacer. Exacto, es como una secuencia de cosas. Yo primero acepto a Jesús en mi corazón, me bautizo, comienzo a interesarme por su palabra, comienzo a leerla, comienzo a orar para que Él vaya quitando todo eso que no le agrada de mi vida y su orden se vaya estableciendo de una manera tremenda en nuestro ser, y las cosas de Dios se conviertan en prioridades en nuestras vidas. Ese viene siendo como el orden para poder tener un orden correcto en nuestras vidas. Claro, pero muchas personas tal vez dirán, pero ¿cómo yo puedo mantener estas primeras dos cosas? Un amor siempre hacia Dios y un temor constante hacia el Señor. Porque nosotros como seres humanos descuidamos las cosas. Entonces nosotros tenemos que vivir constantemente pidiéndole ayuda a Dios para amarlo y temerle. Amén, así es. Con un temor santo. Y esto se responde por medio de la palabra intimidad, o sea, buscar la presencia del Señor de día y de noche, meditar en su palabra de día y de noche y tomar el tiempo que en verdad Dios se merece en nuestras vidas cada día. Para nosotros mantenernos con el corazón, el alma, la mente y el temor santo de Dios en nuestras vidas, es necesario la intimidad con el Señor. Es necesaria una relación para que, además de todo eso, la santidad pueda mantenerse en nosotros. Porque otra cosa es que cuando el orden se comienza a establecer, la santidad también. Amén. O sea, cuando yo amo al Señor, cuando yo le temo, ya eso es un proceso de santificación hacia nuestras vidas. Y un orden también. Porque cuando no estamos en el orden correcto, tampoco estamos en santidad. Uf, estuvo fuerte esa. Entonces, ¿qué cosas debo de hacer para intimar con Dios? Orar, meditar su palabra, no solo leerla, no solo pasarle por arriba, sino meditarla, aunque sea 1 o 2 versículos, pero meditados que me queden en el corazón, valen mucho y que yo los ponga en práctica también. La obediencia, el ayuno, el congregarnos, la adoración constante hacia la presencia del Señor y todas las actividades que nos involucren a Dios son buenas para nosotros y para nuestro crecimiento.
para mantener la intimidad, para mantener la conexión con Dios, para que el orden Dios lo siga estableciendo, para poder escuchar la voz de Dios, para poder saber cuando Dios dice sí, eso es parte de mi orden y cuando no es parte de su orden. Porque la sabiduría por medio de la palabra de Dios nos ayuda a identificar lo que viene del orden de Dios y lo que no viene del orden de Dios. Amén, así es. Porque Satanás se viste como ángel de luz y engaña a las personas y les hace creer que hay cosas que es Dios que lo quiere así, como le hizo a Adán y Eva. A Satanás le hizo creer que Dios los estaba engañando, que las cosas no eran así, que las cosas eran como él decía, y los llevó a un convencimiento. Pero hubo una falta de sabiduría por parte de ellos. Entonces, esa falta de sabiduría no puede estar en nosotros, y menos por falta de orden hacia el Señor. Y también cuando estamos en desorden, estamos siendo presas para el enemigo. Porque la palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando nosotros en nuestra vida cristiana vivimos una vida doble o en un desorden o en una apariencia, porque vivir en apariencias es vivir en un desorden, porque la hipocresía es un desorden. Ser limpios aparentemente por fuera y estar dañados por dentro y haciendo todo tipo de daños por atrás. Esas son cosas que son un desorden. Exacto. Mira, tú hablabas algo muy importante y es acerca de la santidad. La misma palabra de Dios dice que sin paz y sin santidad nadie va a ver a Dios. Entonces estas dos cosas vienen entrando dentro de lo que es el orden de Dios. La paz y la santidad. Dice que nosotros debemos buscar la paz y seguirla. Y esa paz se complementa en Cristo Jesús. O sea, el mundo, por más que nosotros querramos verlo, por más que nosotros querramos aceptarlo en nuestras vidas, el mundo no puede dar la paz verdadera. Dice la misma palabra de Dios que la paz que viene de Dios no es como la paz que da el mundo, porque la paz que da el mundo es pasajera, es como la flor del campo que hoy es y deja de ser. Pero la que viene de Dios es verdadera, es real y es pura. Claro, es como yo te decía al inicio de la entrevista, que cuando yo ese día comencé a organizar mi casa, yo dije, ¿qué paz cuando la casa está limpia, cuando la casa está ordenada? Nosotros somos una casa también. Amén. Cuando no hay orden, la casa no está limpia, no está organizada. Tú no te sientes bien, ni contigo mismo tú te sientes bien. Cuando el orden de Dios no está. Tú sientes, tus pensamientos están alborotados porque tu mente no está en Dios, no está amando a Dios. Tu corazón también está desorganizado. Todo, y todo es un problema, todo es un problema. Eso es paz, eso es falta de paz interior. Y también las otras cosas que podamos hacer por fuera que vayan fuera del orden de Dios, que nos traigan disensiones en nuestras vidas. Todo eso es parte. Amén. Fíjate, Nicole, el tiempo se va rapidísimo cuando uno se está envolviendo en las cosas de Dios. Y hay temas que nos envuelven tanto que uno se le va la noción. Y ya para ir cerrando con este episodio tan maravilloso, con este tema tan emocionante que viene del trono de Dios totalmente, ¿cuáles son esos pasos iniciales que yo debo tener en cuenta para que el público pueda escucharlo? Que debemos tener en cuenta para iniciar con con esa carrera de que el orden de Dios se establezca de una manera que nosotros podamos decir, estoy completamente como Dios quiere que yo estés. Bueno, algo que tengo que decirle a todas las personas es que no dejen que los afanes de esta vida tomen el lugar de Dios. Que las cosas, que mucho trabajo, que mucho que hacer, que no puedo orar, que no puedo leer la palabra, que no puedo ir a la iglesia. No dejemos que eso tome el primer lugar, porque luego eso nos va a ahogar. Y va a ahogar incluso la palabra que esté sembrada en nuestros corazones.
No debemos permitir que el enemigo nos robe la semilla de Dios, o sea, la palabra que se nos va sembrando. También otra cosa es para que ese orden comience a estar en nosotros. Para el que no conoce aún de Dios, tiene que abrirle las puertas a Jesús de su corazón. El Señor es un caballero. El Señor no entra donde no lo dejan entrar. El Señor quiere sentirse bienvenido en tu vida para organizar tu casa, para que el Espíritu Santo quite el polvo, quite los daños, arregle las cosas y bote cosas también. Y ponga todo en su lugar. Y cuando todas esas cosas comiencen a ponerla el mismo Espíritu Santo en su lugar, las cosas van a ir fluyendo mejor. Con la oración, con la constante búsqueda en la palabra del Señor, es de las cosas que nos va a decir que estamos caminando en el orden, cuando lo estamos obedeciendo, cuando lo estamos amando, cuando estamos temiéndole al Señor, que es parte también de la obediencia. Eso comienza a decirnos en nuestro interior, estoy haciendo las cosas como a Dios le agrada. Amén. Y tú sientes esa paz. En realidad, cuando llevas la vida como a Dios le agrada, lo sientes. El mismo Espíritu Santo, entiendo yo, que te hace sentir que las cosas se están yendo bien. Y cuando las cosas quieran ir por un rumbo diferente o que no las esté haciendo bien, la conexión con Dios, o sea, la intimidad, cuando es muy estrecha, el Señor te lo hace saber inmediatamente. Amén. Te hace saber, esto no me gustó. Hiciste eso sin consultar. Mira, ahí usaste una sabiduría que no provenía de parte de mí. El Señor nos va diciendo, porque el Espíritu Santo está aquí también para encaminarnos y para ayudarnos. Amén. Y cuando el orden de Dios está, la familia va bien, las esposas van bien, los esposos van bien con sus esposas, las esposas con sus esposos. Todo corre excelentemente bien, hasta las finanzas, porque comenzamos a obedecer cada orden puesta en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Tremendo tema. La verdad que no nos tomaría, bueno, todo el tiempo que nos falta por vivir, no nos daría para nosotros expresar todo lo que conlleva en el orden de Dios. Pero en este episodio tratamos, ¿verdad?, de tomar algunos puntos, algunos tips que nos lleven, que nos impulsen a tener esa conexión con nuestro Padre eterno. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes y al Señor sobre todo por permitirme estar aquí. Pueden incluso dejar en sus comentarios qué temas sobre el orden de Dios y en qué ámbito les gustaría escucharlo en este programa. Y yo sé que el Señor traerá personas capacitadas para eso. Amén. No, claro. Acá como persona capacitada tú lo has hecho fenomenal. Así que bendecidos sean todos en el nombre de Cristo Jesús. El orden de Dios es todo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús lo bendecimos y espero que este tema pueda llegarle a sus corazones y quedarse dentro de ustedes. Bendiciones y hasta la próxima.